Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por acompañarme nuevamente el día de hoy, por acceder a este espacio. Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, porque con frecuencia hemos hablado de eliminar bloqueos emocionales, de aprender a controlar las emociones, de cómo las emociones nos afectan, pero creo que también es importante reconocer y disfrutar de los resultados de eliminar las energías de baja frecuencia a través de lo que llamamos la salud emocional, la inteligencia emocional, que realmente no es otra cosa que esa habilidad de poder disfrutar de la vida, de poder lograr afrontar los problemas diarios que se nos van generando con una actitud mucho más asertiva, más de aprendizaje, tomando decisiones, lidiando con ellos, adaptándonos, siendo resilientes a esas situaciones difíciles, dialogando acerca de nuestras propias necesidades y deseos. Todo esto es la inteligencia emocional. Es una parte esencial de nuestra salud, es ese bienestar de cada uno de nosotros, de sentirnos bien con cada uno de nosotros, de tener relaciones sociales de mejor calidad, de manejar las emociones de una manera mucho más positiva, tanto las que son de alta frecuencia como las que son de baja frecuencia. Y también adaptarnos, ser resilientes, tener esa capacidad de adaptarnos a esas situaciones que por varios motivos se presentan y que no necesariamente es fácil modificar. Entonces, estar emocionalmente saludable, trabajar nuestra inteligencia emocional, pues es parte fundamental que le da como un cierre a este círculo del trabajo de las emociones. Ser inteligente emocionalmente no quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar felices. Recordemos que la felicidad es un hábito que se adquiere como cualquier otro y es la forma como yo me enfrento a la vida. No quiere decir que no tenga problemas, es la manera positiva como yo enfrento esos problemas, es la manera resiliente como yo me adapto a situaciones que no son fáciles de transformar y de cambiar. Entonces, eso significa también ser inteligente emocional, es ser consciente de esas emociones, es saberlas gestionar, es entender que todos nos vemos abocados a emociones. El cuerpo emocional forma parte de nuestros cuerpos y es una maraña de energía donde hay energías de alta frecuencia que llamamos emociones positivas y también de baja frecuencia que llamamos emociones negativas. Entonces es ser inteligente respecto a ese conocimiento. Las personas con alta inteligencia emocional, por supuesto que también sufren de ira, de estrés, de tristeza, de angustia, pero la diferencia es la manera como cada uno hace frente a esas emociones. Entonces, la salud emocional, digamos que nos permite desarrollar nuestra vida cotidiana de una forma tranquila, eficazmente, motivarnos en el día a día a transformar nuestra vida, a darnos cuenta de que debemos cambiar y trabajar en ese cambio, en esa transformación. Entonces, el día de hoy quiero hablar un poco de este tema de la inteligencia emocional y para ello me parece que es importante que empecemos a definir primero qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué tipos de emociones hay? Y por supuesto, como parte de la inteligencia emocional, aprender a controlarlas. Entonces, primero que todo, ¿qué son las emociones? Es la forma como cada uno de nosotros reacciona frente a determinados eventos o situaciones a las cuales pues tenemos que reaccionar de forma inmediata, con el fin de enfrentar esa situación que se está presentando. Por ejemplo, tenemos una confrontación con otra persona y podemos reaccionar en lo que emocionalmente llamamos rabia, con gritos,
con ira, ¿sí? Ante esa emoción de rabia, pues podemos reaccionar de una manera asertiva, manejándola, diciéndole a la persona lo que me está molestando sin tener que recurrir a la violencia o de manera violenta, dejándome llevar por los instintos y reaccionando inmediatamente a esa emoción. También las emociones positivas, la alegría que me genera algún logro, el pasar un examen, el conseguir un trabajo, el que a mi hijo le vaya bien, todas esas emociones, la forma como las vamos viendo y vamos reaccionando, forman parte pues de nuestra cotidianidad. Entonces es cómo reaccionamos frente a esos eventos. Y las emociones afectan totalmente nuestras vidas en diferentes aspectos. Por eso es importante trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional y encontrar cada uno de los aspectos como las emociones afectan nuestra vida. Las emociones afectan nuestra vida desde el aspecto cognitivo, en el racionamiento, en la comprensión de las situaciones, cómo nos hacen reaccionar las emociones que estamos sintiendo en determinado momento, cuál es el punto de vista que tenemos frente a ellas. Estamos teniendo una reacción reptiliana de la época de las cavernas, como por ejemplo es el miedo que nos da enfrentarnos a diferentes situaciones en las cuales yo digo, pero ¿por qué estoy sintiendo este miedo irracional? Entonces es racionalizar la emocionalidad. Entonces trabajarla desde el punto de vista cognitivo, reaccionar para tomar mejores decisiones en ese momento. Recordemos que hay emociones que tenemos que son de supervivencia, en las cuales no podemos racionalizarlas, simplemente reaccionamos, que son las emociones que nos permiten sobrevivir. Si vamos a dar un paso en falso, sentimos ese miedo que nos hace reaccionar y no darlo. Entonces es la protección ante la supervivencia. Pero la parte, digamos, de la parte cognitiva de las emociones nos permiten decidir en algún momento qué es lo que estoy sintiendo. ¿Vale la pena realmente una situación de sobrevivencia, de supervivencia o no lo es? Porque ya la época de las cavernas pasó. Ya no hay peligro de que un tigre de dientes de sable venga a comernos, pero seguimos teniendo ese miedo ante diferentes situaciones. Es ese miedo antiguo, ancestral, al que nos enfrentamos con mucha frecuencia. Hacerlo racional nos ayuda a procesarlo. Por supuesto, las emociones también las sentimos a nivel físico. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo en este momento? Las emociones frente a diversos eventos reaccionan en nuestro cuerpo físico. Se activan diferentes respuestas físicas. Por ejemplo, hay tensión muscular, la presión arterial puede subir o puede bajar, el ritmo respiratorio puede cambiar, el ritmo cardíaco también, la temperatura, puedo sentir sequedad en la boca. Todas estas situaciones físicas pues nos preparan para procesar diferentes emocionalidades, para responder de diferentes formas a ese evento que estoy viviendo en determinado momento, lo cual al hacerlo, digamos, más consciente, nos va a ayudar. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y me ayuda a reaccionar frente a la emoción. No todas las personas reaccionamos de la misma forma frente a la misma situación. ¿Por qué? Porque además de la respuesta cognitiva y además de la respuesta física, está la respuesta de las creencias. ¿Cuáles son las creencias con las cuales tú abordas diferentes situaciones? Esa experiencia que nos da también física, que puede ser muy intensa, puede ser muy desagradable, descontrolada, o por el contrario,
tranquila, alegre, descomplicada frente a una determinada experiencia, está remarcada por tus creencias. Si, por ejemplo, subes a un sitio muy alto, de esos que hay ahora, que tienen pisos de cristal, donde tú caminas sobre ese vacío, hay personas que no son capaces de hacerlo, porque tienen ese miedo, esa creencia de ese sentimiento de que se van a caer, a pesar de que la tecnología les esté mostrando que no es así. Y hay personas que simplemente se lanzan y corren y disfrutan de esa experiencia que es estar casi suspendido en el vacío, sabiendo que la tecnología le permite que eso no se caiga. Entonces, también la experiencia puede verse afectada respecto a la emocionalidad por las creencias que cada uno tiene, las creencias con las cuales cada persona aborda esa situación. Entonces, la suma de todas estas cosas es lo que provoca nuestro comportamiento, ya sea que en un caso dado nos paralizamos de miedo, o luchamos, o huimos, o disfrutamos, o no lo hacemos, o actuamos, en algunos casos para salvar nuestra vida, o para no ponernos en peligro, o para disfrutar de determinada situación, o para vivirla, porque nos está tocando vivirla. También es muy importante desde el punto de vista de la inteligencia emocional el darnos cuenta que tenemos reacciones emocionales ante situaciones que ni siquiera hemos vivido, que no hemos vivido todavía y que las estamos creando a través de nuestros pensamientos o a través de nuestra imaginación, o que las estamos viviendo a través de otra situación, por ejemplo, a través de una película, a través de un libro, a través de cualquier situación imaginaria. Estamos pensando, estamos viviendo, estamos sintiendo esas emociones, pero no necesariamente estamos viviendo el evento. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro subconsciente no diferencia lo real de lo imaginario. Así que cuando vemos una película, sentimos emociones y esas emociones las tenemos que trabajar igual que si fuesen emociones de un evento físicamente vivido. ¿Por qué? Porque para nuestro subconsciente es igual. Entonces, pues las emociones, como vemos, juegan un papel fundamental en nuestra vida. De hecho, los recuerdos más importantes que tenemos en nuestra vida, en general, son emocionales. Recordamos qué sentí en ese momento, cuáles eran los olores, ¿sí? Cómo era la situación en ese momento, más me es difícil recordar el evento como tal. ¿Por qué? Porque es más fácil guardar el tema emocional que el evento propiamente dicho. El neuromarketing, por ejemplo, tiene perfectamente claro la situación de que primero decidimos desde las emociones y después decidimos desde la razón. O sea, sentimos la emoción frente a esa camisa, frente a ese pantalón, uy, qué divino, yo lo quiero. Y después lo racionalizamos, decimos, yo necesito ese pantalón, es que hace tiempos estoy necesitando un pantalón de ese color. Entonces, las emociones juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria. Ahora, me parece que también es importante que diferenciemos las emociones de los sentimientos, porque están muy relacionados, pero los sentimientos llevan involucrados la razón, llevan involucrados la reflexión. Cuando yo digo, me encanta ese pantalón y le pongo la reflexión, estoy sintiendo la necesidad de hacer esa compra. Ya pasó la emocionalidad. La emoción es más del momento. El sentimiento es más duradero. Son sensaciones que llevan más tiempo. Entonces, a los sentimientos les ponemos nombre. A las emociones las sentimos, las vivimos. Es ese momento y después pasa. Sin embargo, se pueden quedar almacenadas, como decía, en nuestro subconsciente y nos pueden hacer
mucho daño si son emociones de baja frecuencia que no supimos procesar. ¿Mm? Es importante entonces que sepamos que esas emociones se guardan en ese cuerpo emocional, en nuestra esfera mental del subconsciente también, que forman parte de nuestros cuerpos y que están siempre ahí, y que si las dejamos ahí guardadas, pues van a salir a relucir en el momento menos indicado. Y ahí es donde decimos, pero ¿por qué no logro este objetivo? ¿Qué es lo que está pasando? Hay bloqueos, hay emociones que me están haciendo sentirme insegura, con miedo, con angustia frente a un objetivo que quiero lograr y que a veces no hago conciencia de qué es lo que estoy pasando, de qué es lo que está pasando. Por ello, la inteligencia emocional me permite desarrollar esa capacidad de darme cuenta, de hacer conciencia sobre qué es lo que está pasando y poder actuar en consecuencia. Entonces, ya que sabemos qué son las emociones, dónde están, qué tipos de emociones hay. Es importante clasificar, reconocer cuál es la emoción que estoy sintiendo en un determinado momento. El psicólogo estadounidense Paul Ekman clasificó las emociones a través de estudios que hizo con las expresiones faciales. Las expresiones faciales expresan muy bien las emociones que la persona está sintiendo en ese momento. Entonces, él hizo un estudio a las tribus de Nueva Guinea y estableció que hay 6 emociones básicas que debemos reconocer. Esas emociones son la ira, la alegría, el asco, la tristeza, la sorpresa y el miedo. La ira, la alegría, el asco, la tristeza, la sorpresa y el miedo. Pero alrededor de esas emociones principales, pues también hay emociones secundarias, como los celos, como el susto, como el remordimiento, como el amor, la decepción, el desprecio, el optimismo. Pero cualquiera que sea la emoción que sentimos frente a un evento o a una situación, es importante controlarla y gestionarla positivamente. Y por eso debemos reconocer qué emoción estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo en este momento, cuál es la emoción que estoy sintiendo en este momento, por qué estoy sintiendo esta emoción y no otra. Entonces, para desarrollar esa inteligencia emocional es fundamental el autoconocimiento. ¿Cómo me estoy sintiendo ahora? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Qué emoción es la que estoy sintiendo en este momento? La regulación emocional, y es realmente, ¿debo sentir esta emoción en este momento? ¿Vale la pena? ¿Realmente el evento es tan fuerte que yo tenga que estar sintiendo esta emoción tan complicada? Regular esa emoción. El otro aspecto es la empatía. Empatizar con la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo es la tristeza? ¿Así es la tristeza? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir triste? Y empatizar con las emociones de las otras personas. ¿Por qué esa persona siente tristeza y yo siento ira? ¿Por qué esa persona tiene la creencia X y yo siento esta creencia? ¿Qué es lo que nos ha llevado a reaccionar de forma diferente? Eso me ayuda a desarrollar, a entender y por lo tanto a tener inteligencia emocional. También, por supuesto, de la mano de la inteligencia emocional viene la resiliencia, de la cual hemos hablado en varias charlas anteriores, y es esa capacidad de adaptarme frente a una situación. Como dije anteriormente, no todas las situaciones son fáciles, pero lo que yo sí puedo hacer es cómo voy a salir adelante frente a esa situación. La resiliencia me permite encontrar la manera de adaptarme, de salir adelante frente a una situación complicada.
Entonces, el autoconocimiento, la regulación emocional, la empatía y la resiliencia son capacidades que al desarrollarlas me permiten encontrar o tener salud emocional, inteligencia emocional. Entonces, debemos aprender estos temas y especialmente enseñarle a nuestros niños a descubrir sus emociones, qué estamos sintiendo y a expresar adecuadamente esas emociones. Estoy triste o estoy angustiado o estoy feliz o estoy eufórico o estoy cohibido y tener el control sobre lo que estoy sintiendo. De esta forma también vamos a aprender la empatía, el entendimiento y el afecto frente a las emociones que están teniendo los demás. Y cuando me doy cuenta que estoy trabajando las emociones desde el punto de vista de creencias que no me potencian, que no me ayudan, pues trabajar en procesar esas creencias. Y existen varias herramientas que nos ayudan a regular nuestras emociones, ¿m? Para aprender a entenderlas, a procesarlas, a dejarlas ir. Porque la realidad es que cuando a las emociones no les permitimos ser, no les permitimos expresarse de la manera adecuada, lo que hacemos es como tratar de dejarlas por ahí olvidadas, como metiendo la basura debajo de la alfombra, ¿cierto? Pensando en que de esa manera, como no las estamos viendo, no las vamos a sentir. Y en realidad lo que hacen es que se convierten en un monstruo ahí guardado, vibrando dentro de nuestro subconsciente y tomando el control absoluto de la situación cuando menos la necesitamos. Entonces, las emociones expresadas de una forma asertiva, pues representan un impacto muchísimo menor en nuestra salud, en nuestras relaciones interpersonales y nos permiten desarrollar inteligencia emocional. Hay varias herramientas, como les decía, que podemos utilizar para procesar, para conocer y controlar nuestras emociones. Veamos algunas de ellas. La primera, la de urgencia. La de emergencia es la respiración consciente. Cuando nos vemos enfrentado a una emoción que nos está sacando de control, hay que respirar de forma consciente. Inspirar desde el estómago, inflándolo conscientemente, lo que llaman la respiración torácica, sosteniendo para podernos tranquilizar y soltando. Al soltar, relajarnos, dejar ir, tranquilizarnos y sostener. Eso nos da tiempo para entender qué es lo que está pasando. La respiración consciente es la herramienta para enfrentar las emociones. Son los primeros auxilios cuando nos vemos enfrentados a una emoción que nos está sacando de control. Ya cuando queremos trabajar una emoción con más tranquilidad, la meditación, cualquier técnica de relajación, el yoga, la meditación, la oración también, si lo prefieren, hacer ejercicio, escuchar música, pintar, todo esto ayuda a procesar, a entender las emociones. Lo tercero es tener conciencia permanente de lo que estamos pensando. Yo siempre digo ver los pensamientos como si estuviéramos viendo los toros desde la barrera, porque de esa manera nos damos cuenta que estamos pensando. Como decía el filósofo Epicteto, el verdadero problema de las personas no radica en la situación, en el problema. Radica es en la manera que piensan acerca de lo que les está sucediendo. ¿Cómo abordas tú las situaciones? Desde el miedo, desde la angustia, pobrecito yo, ¿por qué me está pasando esto? O desde el punto de vista asertivo, ¿qué aprendizaje hay aquí? ¿Cómo puedo manejar esta situación? ¿Me está sucediendo? ¿Qué hago al respecto? La cuarta es prestarle atención a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las señales que nuestro cuerpo nos está entregando?
¿Qué cambios fisiológicos se están presentando? Estos nos dicen que hay una emoción que está a punto de estallar y nos ayudan a identificar esa emoción. El quinto es evaluar, ojalá en calma, la situación. ¿Qué parte de esta situación que estoy viviendo en este momento está bajo mi control y qué parte no? Si está bajo tu control, entonces enfócate. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Actuar. Si no está bajo tu control, no puedes hacer nada. Déjalo ir. Entonces, eso ayuda a entender la situación y a tomar acción sobre esa situación. El sexto aspecto, que ya lo mencioné, es la empatía, el respeto, entender la situación, entender la emocionalidad del otro. Eso nos ayuda también a entender nuestra propia emocionalidad. Explicar el comportamiento de la persona desde su punto de vista y no desde el mío. Recordemos que cada uno reacciona de forma diferente porque tiene creencias diferentes. Entonces, la empatía nos ayuda a entender su situación y a modo de espejo también entender la mía. La séptima herramienta es no recrear una y otra vez la situación. Lo pasado ya pasó, así fue. No crees ese círculo vicioso que hubiera podido decir, pero ¿por qué no se me ocurrió decir esto? Pero si yo hubiera hecho aquello. No, no crees ese círculo vicioso buscando los por qué. Aprende de ello, déjalo ir. Eso solamente logra que esa emocionalidad se convierta en un sentimiento complicado de manejar. Entonces, una herramienta fundamental es no quedarnos recreando una y otra vez la situación y la emocionalidad que generó. Y otro es actuar y tomar las decisiones que nos lleven hacia lo que es importante para cada uno de nosotros. Aprender de ello, actuar, encontrar las soluciones a lo que nos está generando ese malestar. Esas son herramientas que podemos trabajar en el día a día y que nos van a ayudar mucho a tomar decisiones que nos permitan desarrollar nuestra inteligencia emocional. Porque la realidad es que cada vez que vivimos una situación difícil, un evento que nos impacta, pues es muy importante hacer conciencia de esa situación. ¿Por qué me está preocupando? ¿Cuál es la emoción que me está generando? ¿Cómo me está haciendo sentir? Por ejemplo, si estoy sintiendo rabia, ¿cómo estoy expresando esa rabia? ¿Estoy afectando a otros con esa manera de expresarlo? ¿Qué voy a hacer yo con esta rabia? ¿Cuál es la forma más positiva de expresarlo? De esta manera hacemos un análisis y vamos encontrando la salud emocional, vamos entendiendo la situación. Para ayudarnos a encontrar esta inteligencia emocional, hay un psicólogo que ha trabajado mucho la inteligencia emocional y que me gustaría traer a colación, que es el doctor Daniel Goleman. Él trae 10 puntos para desarrollar la teoría emocional, que están bastante amarrados con los que acabo de mencionar, pero que vale la pena que conozcamos para que nosotros mismos podamos trabajar en nuestra inteligencia emocional. El primero, el doctor Goleman dice que hay que descubrir la emoción que habita detrás de cada uno de los actos, es decir, aprender a conectar con las emociones a través de la inteligencia. ¿Cuál es el origen de esa emoción? Si estoy sintiendo tristeza, ¿cuál es el origen de esa tristeza? ¿Es una inseguridad? ¿Es un aislamiento social? ¿Es generado por algo que no puedo controlar? ¿O los miedos? ¿Qué hay detrás de cada una
de esas emociones que estoy sintiendo. El segundo aspecto es expresarlo, ponerle nombre a las emociones. Esto que estoy sintiendo, ¿cómo se llama? Recordemos que alegría, tristeza, ira, miedo son emociones básicas. ¿Es eso lo que estoy sintiendo o está acompañado de algo más? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que siente tu corazón cuando estás sintiendo esa emoción? Ponerle nombre nos ayuda a gestionar esas emociones. El tercer aspecto que va un poco amarrado del anterior y es que al ponerle nombre me puedo dar cuenta que hay un lado oculto de las emociones. ¿Cuál es ese lado oculto de las emociones? ¿Cuáles son las emociones secundarias, por ejemplo, que pueden estar detrás de esa emoción? La tristeza no solamente puede implicar pena, la alegría no solamente es gozo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa tristeza o qué hay detrás de esta alegría? ¿Mm? Aprender a leer ese trasfondo emocional me ayuda a desarrollar la inteligencia emocional. El cuarto aspecto que trabaja el doctor Goleman es el no juzgarnos ni a nosotros ni a los demás. Las emociones nos indican algo con lo cual yo me estoy enfrentando a una situación. No debo juzgar esos sentimientos, sino encontrar cuál es la información que está allí, ¿m? Y tomar el control. El juzgar simplemente me deja o como víctima o tapando lo que realmente estoy sintiendo y yéndome a juzgar a los demás. El quinto aspecto es el que mencionaba anteriormente del lenguaje corporal. Apoyémonos en lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Eso nos ayuda a reconocer las emociones. Estoy sudando. ¿Por qué estoy sudando? Siento miedo, siento aprehensión. ¿Qué es lo que viene ahí? Si prestamos atención a los gestos, al movimiento corporal, nos damos cuenta de que no siempre lo que estamos diciendo o lo que nos están diciendo es verdad, porque el cuerpo puede estar expresando algo completamente diferente. Muchas personas dicen, no, me estoy sintiendo súper bien y están meneando la cabeza como en negación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y el consejo es del doctor Goleman. Entre los gestos y las palabras, quédate con los gestos. Seguramente vas a encontrar más información allí. El sexto aspecto es actuar a tiempo, hablar menos y actuar mejor. Antes de decir algo de lo que podamos arrepentirnos, es mejor quedarse callados. Antes de tomar una decisión intempestiva llevada por la emocionalidad, es mejor esperar, aguardar. Ante cada emoción, ¿cuáles son los pensamientos que están surgiendo? Recuerda, visualizar los pensamientos, hacer conciencia de los pensamientos y tómate un tiempo para analizarlos. ¿Qué pensamientos están acompañando esta emocionalidad? ¿Qué es lo que realmente está sintiendo mi corazón? A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Tomarnos un tiempo y modificarlo en caso de que sea necesario. El séptimo aspecto nuevamente es el de la empatía. El doctor Goleman habla bastante de la empatía. La empatía para no juzgar especialmente, para no juzgar lo que el otro está pensando, diciendo o haciendo. Recordemos que cada uno tiene sus razones, cada uno tiene sus creencias y cada uno reacciona con base en ellas. Entonces, si miramos más allá de lo que hay, si nos ponemos en los zapatos de los demás, pues descubrimos ese mundo de las emociones en el cual realmente todos estamos. Y como a modo de espejo, podemos ver cuáles son la forma como yo estoy reaccionando ante esa emocionalidad. El octavo aspecto que dice el doctor Goleman es llevar un registro de las emociones, apuntarlas, no necesariamente estar tomando nota en un cuaderno de esas emociones, pero sí
estar atento, apuntar en qué momento, cómo me estoy sintiendo en cada momento, cómo gestioné determinada emoción, aprender de ello, leer ese listado de emociones y de pensamientos con los cuales he accedido, he reaccionado ante situaciones similares. ¿Qué emocionalidad me acompaña? ¿Qué pensamientos acompañan esa emocionalidad? Eso nos ayuda a tomar conciencia, que por supuesto nos va a permitir desarrollar nuestra inteligencia emocional, nos va a permitir utilizarlo para nuestro propio beneficio, para nuestra propia superación personal. El noveno aspecto es siempre buscar la forma de expresar nuestras emociones asertivamente, aprender a expresarnos bien. Siento tal emoción cuando haces o dices tal cosa, ¿sí? Conectar con esas emociones, ser capaz de comunicarme respecto a las emociones, no guardármelas, pero expresarlas de manera positiva. Mira, no me gusta cómo me estás diciendo esto, no me estás haciendo sentir bien, me estoy sintiendo de tal manera. Eso me ayuda a expresar mi emoción, a no guardármela, pero también ayuda a no hacer daño a los demás y a mí mismo, porque cuando yo reacciono mal frente a una emoción, con ira, con rabia, tirando piedras, después me siento culpable y me lleva a ese círculo del que hablaba anteriormente en el cual no puedo caer. ¿Por qué hice eso? Aprender a expresarnos bien, a tener frases asertivas, nos va a ayudar a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y el 10º punto, como siempre, es ponerlo en acción. No dejar esto en el tintero y en el contenido de la charla, sino pasar de la teoría a la práctica. Entonces, reaccionar, saber que tenemos un cuerpo emocional que nos está afectando en todas las situaciones que vivimos, pero aprender a reaccionar a él, aprender a manejarlo, a controlarlo y a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Este era el tema que quería traer el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Si te gusta, te encargo que nos des un me gusta en nuestro canal Esperanza Bedoya en YouTube o @Esperanza Bedoya Vargas en Instagram. Te invito a que nos visites, que te suscribas a nuestro canal, que le des un clic a la campanita para que te avisemos cuando subimos nuevos videos. Estamos subiendo videos generalmente los miércoles y haciendo meditación los viernes. Los invitamos a todos a que nos acompañen. Muchas gracias.